legal y políticamente en la Argentina en los últimos años. Nos vamos a exteriores, está Roberto Ojeda. Robertito, muy buen día. ¿Por dónde andás? Muy buenos días, Martín, para vos, para el equipo, para toda la gente que está del otro lado. Esta mañana me encuentro aquí en el interior del Hotel de Turismo, donde acaba de terminar una presentación por parte del SADAIC, esta entidad que se dedica a proteger, ¿no?, a los músicos y a los compositores en este caso. Estoy con Facundo Saravia, con Miguel Ángel Robles y con también, adelante, pase por aquí, maestro, el presidente Víctor Núñez, él es presidente de este organismo. Bueno, un poquito para repasar, primero, ¿qué es el SADAIC y cuál es su presencia aquí en el Hotel de Turismo, aquí hablando con músicos del ámbito local y bueno, también en nuestro contacto con la prensa? Bueno, Roberto, un gusto que estés acá. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Nosotros vinimos a dar un poco un acercamiento, a pasar un momento con nuestros compositores, autores de SADAIC, los socios nuestros, amigos, venir a compartir, a contarles cómo está la situación respecto de todo esto que ha venido sucediendo en estos últimos meses, y de paso también hacer una rueda de prensa y contarle a la opinión pública lo que hacemos, cómo estamos y a qué nos dedicamos, y que no somos una oficina de gobierno, ni mucho menos, ni cobramos impuestos, simplemente somos un ente privado, mutualista, que recauda con justa razón los derechos de autor de todos los autores y compositores. Justamente, ¿cómo está esta situación? Bueno, han salido estos decretos y estamos, digamos, de manera activa, trabajando mucho, acomodándonos con esto, porque en definitiva lo que siempre me parece que se está buscando en el fondo es debilitar a toda la sociedad de gestión. Nosotros sentimos que nuestro trabajo es importante, siempre ha funcionado muy bien el trabajo de todas las sociedades de gestión. Hablo de la nuestra en particular, donde nos sentimos que muchas cosas para mejorar sin ninguna duda, pero siempre con la conciencia de estar cercanos al socio, poder trabajar para poder distribuir los derechos de autor de la mejor manera con cada uno de los miles de socios que tenemos. Y bueno, esa es nuestra realidad, y venimos a contarles justamente que nos sentimos fortalecidos más allá de esta pequeña muestra de debilitamiento que quieren hacer llegar a la opinión pública. ¿Qué pasaría en el caso de los músicos, de los compositores, si no contaran con la presencia del SADAIC y también su apoyo, ¿no?, como entidad? En la práctica, en lo diario, no podrían, o sería muy difícil que se junten con el producido económico de sus canciones. La fortaleza de una sociedad de acá y de cualquier lugar del mundo es estar juntos, porque estar juntos es la fortaleza. De a uno es casi imposible. Es probable, la ley lo permite, es el verdadero cambio que ha habido. El único cambio real que ha habido, que además existe en el mundo hace más de 60 años, es que si un autor quiere hacerlo por su propia cuenta, puede hacerlo. Si le conviene es otra cuestión. Eso le iba a preguntar, ¿con este decreto corre un poco el riesgo de la propiedad intelectual? No, la propiedad intelectual no. De ninguna manera, la propiedad intelectual está amparada como SADAIC por leyes. No hay decreto que supere una ley. Pero la propiedad intelectual es una condición de la Constitución Nacional. Y ya estamos hablando de el órgano superior. Y lo otro es que podría haber otras sociedades de gestión, porque la ley, el decreto así lo permite. Después, si pueden complementar todos los trámites burocráticos y después si realmente le conviene económicamente salir a cobrar, es otra cuestión, pero poder se puede. Y son los dos únicos cambios reales. Todo lo demás sigue tal cual como está. SADAIC sigue trabajando como única sociedad de la República Argentina, sociedad de recolección de música, ¿no?, de derechos musicales. Las dos leyes siguen vigentes, siguen fortaleciendo a la sociedad. Nuestra sociedad sigue representando a 130 sociedades de gestión de derechos musicales del mundo. En eso no ha cambiado nada.
Martín, en el piso, si tienen alguna consulta para la directiva aquí de Sí, sí, Nacional. Sí, cómo no. El gusto de poder escucharlos. A mí me tocó, a ver, como difusor, en más de una oportunidad tener que entender lo que obviamente ellos explican con mucha claridad respecto de los derechos de autor, porque no solamente está la creación de parte de los compositores, los que viven de esto, los que forman parte del negocio del entretenimiento, sino también, por ejemplo, a veces le cuesta a alguien que tiene un lugar de comidas, pero que por ahí hace de la muy buena música que se escucha en el lugar, una parte importante del atractivo de su propuesta comercial, entender que tiene que pagar derechos de autor, porque en definitiva todos los que se aprovechan de las creaciones de los artistas para armar un escenario propicio para el entretenimiento y obviamente generar un crecimiento de la industria del entretenimiento, tienen que comprender que los derechos de autor hay que preservarlos y hay que pagarle a los artistas, que son los creadores. Y eso es lo que a veces cuesta, pero hay que entenderlo. Y me parece que este trabajo, de alguna manera, esta docencia de hacer comprender que el negocio del entretenimiento es un negocio amplio, pero debe ser contemplativo del creador, que es el que en definitiva pone en marcha todo esto, tiene que ser obviamente bien recepcionado por la sociedad. Así es, bueno, es parte de nuestra tarea tratar de aclarar, de que se entienda sin dudas que la música cumple una función importante. A veces la música es central, ineludible en los conciertos. Sí. Y otra cosa es que ocupa un lugar conexo en una fiesta de recordación de algo, seguro, de inauguración de fábrica. Seguro. Y obviamente que los aranceles son mucho más bajos en ese sentido, pero la música cumple una función. Sí, sí. Y como es un bien intangible, a veces cuesta. Sí. Esto no tiene una tapita de una gaseosa, no claro, tiene forma de un buffet chorizo, pero realmente tiene valor. No, y además el mundo ha cambiado en los últimos años. Porque yo me acuerdo que, a ver, yo ya tengo 57. Cuando yo arranqué y comencé a generar, a crear radios de FM musicales, me acuerdo que los artistas tenían una manera bastante más directa de cobrar sus creaciones con el sistema de regalías, pero ahora con toda la música digital, todas esas transferencias electrónicas que hay, el desafío es mayor y en consecuencia ¿sí? Me parece que debe comprenderse que vivir de la música es obviamente una profesión y debe reconocerse esto. Mira, te cuento, conexo a esto, que Sadaic forma como fundadora de un gran dispositivo digital que se llama Latin Autor. Sí. En Latin Autor están todas las sociedades de derechos musicales sí. y las grandes editoras del mundo, editoriales musicales juntas. Sí. Ahí se licencia y se cobran los derechos digitales de toda América Latina, de México para abajo, sí. Y después cada sociedad le distribuye a sus socios lo que le corresponda por país. Este es un hecho único en el mundo donde autores y editores, y cuando digo editores estoy hablando de Warner Bros., de Disney, de Sony, claro. Music, porque además, imagínate si un autor le dice a Spotify sí. que él sus 3 canciones las quiere cobrar de manera directa. O sea, Spotify tendría que poner una contabilidad paralela para una persona, ¿ves? Que es... Sí. Es impracticable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es impracticable. Pero bueno, lo que tiene que entender la gente, por ejemplo, claramente, a ver, yo si tengo una radio musical y vivo de la publicidad que vendo en una radio musical y emito, por ejemplo, Mi Luna Cautiva en diferentes versiones, al autor, ¿cómo no le voy a pagar una proporcionalidad de lo que produce la música que yo emito si en definitiva estoy haciendo un negocio? Eso debe entenderse y me parece que lo que se está haciendo es un trabajo de docencia que obviamente tiene que también contar con la colaboración en difusión de parte nuestra. Así que les mando un abrazo grande, les deseo toda la suerte, que disfruten la estadía en Corrientes, que es una provincia bien folclórica y que está muy orgullosa de tenerlos acá. Así que le mandamos un abrazo grande a todos. Muchas gracias y gracias por tu claridad en explicarlo. Bueno, muchas gracias. Martín, te mandamos un abrazo y acá a Roberto también, desde aquí del hotel, un saludo y gracias por la nota. Pasen bien en Corrientes, un gran abrazo. Pasen gracias. Bien. Bueno, qué tema este, ¿no? Porque yo te digo la verdad, cuando yo arrancaba y venía la gente de Sadaic a
a cobrarme la cuota correspondiente por difundir, primero me chocaba la sensación de tener que pagar algo que me parecía incorpóreo, o sea, algo que yo no lo corporizaba como algo visible, pero después cuando uno se mete en el mundo de la creación musical, en lo que significa para un músico vivir de la música, ¿cómo no le vas a pagar los derechos de autor a alguien a quien vos, de alguna manera, no voy a utilizar la frase le sacás, sino aprovechás la creación para ganar plata? ¿Se entiende? Entonces, la discusión pasa por cuánto pagar, cómo pagar y cómo hacer algo fluido para que los artistas reciban la recompensa del negocio que yo estoy usufructuando cuando emito esa música. Por ahí pasa el desafío, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué tres figuras del folclore? ¿Qué te parece? Los Chalchaleros, Miguel Ángel Robles. Sí, ¿qué te parece? Sí. ¿Qué te parece? Por eso decía yo, en una provincia tan folclórica como la nuestra, tener a estos embajadores hablando de los derechos de los artistas, obviamente prestigia y también desafía, ¿no?